Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes, y que tengan un extraordinario Shabbat, en mucho shalom y con mucha alegría, la celebración de este extraordinario y maravilloso Shabbat que el Eterno nos da, y que podamos nutrirnos nuestra alma y descansar en él, que así sea la voluntad del Eterno. Bien, estamos en Perek 5 de la carta a los Efesios, y en el Pasuk 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Adón. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, dando evidencia de lo que es agradable al Adón. Y no tengáis nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas sucias, cuando las reprendemos, son descubiertas por la luz, y todo lo que es descubierto lo hace por la luz. Por esto es que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Mashiach. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, sacando el máximo de provecho en el tiempo, porque los días son malos. Bueno, la exhortación que hace Rab Shaul a la comunidad de Éfeso es precisamente una exhortación que tiene que ver con la situación de discernir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la oscuridad y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Esto es una verdad y es una realidad de nuestras vidas que es una constante de estar haciendo decisiones al respecto de cómo conducirnos, cómo vivir. Y por eso la exhortación de Rab Shaul al respecto dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, pero se supone que puesto que ya el Eterno, quien es bendito, alumbró con su luz, ahora somos parte de esa luz, y ahora esa luz nos ha transformado, nos transforma de tal manera que es evidente que si antes estábamos en tinieblas y hoy estamos en luz, tenemos que ser luz. Por consecuencia, entonces Rab Shaul está exhortando precisamente a que no imitemos, que no hagamos lo que hacíamos en el pasado, porque si ciertamente están las tinieblas latentes en nuestro entorno, ciertamente la idolatría, ciertamente la falta de moral, la falta de ética, la falta de bien hacia la creación, hacia el prójimo, ciertamente circunstancias terribles que hace el hombre que anda en tinieblas, que anda en luz, la mujer que anda en tinieblas, que anda en la oscuridad, no puede de ninguna manera participar o obrar de una manera diferente dentro de la oscuridad en que se vive. Número uno, lo primero que se tiene que tener y que el Eterno nos da es la luz. Y esa luz que Él nos da y nosotros la recibimos, hacemos la diferencia en nuestras propias vidas y empezamos a hacer la diferencia en el mundo. Nadie puede ser diferente sin la luz. Nadie puede tener y hacer la diferencia en el mundo sin el conocimiento que el Eterno, quien es bendito, nos ha dado. Y entonces, si tenemos ya este conocimiento, debemos de vivir de acuerdo a ese conocimiento, es decir, de acuerdo a la luz. Y entonces, si el Eterno nos ha dado ese conocimiento que es su Torah, entonces tenemos que vivir a la luz de esa Torah, decidiendo de la manera correcta, honesta, delante de Él, valorando las cosas que están en nuestro entorno para tomar las decisiones adecuadas, correctas, justas, buenas, santas, y no equivocarnos en las formas en que nosotros vivimos o las formas en que vamos tomando la vida, porque al final del día eso es el resultado. O sea, si tú te equivocas, no hay otra más que no haber ocupado bien el conocimiento que el Eterno te ha dado, y entonces consecuentemente
nos asemejamos, lo aleno, a las situaciones de oscuridad, y eso no puede ser. Debemos pedir al Eterno que nos ayude siempre a decidir bien. En las decisiones grandes y pequeñas necesitamos pedirle ayuda del Eterno, sobre todo cuando nos hace falta discernimiento en el aspecto de saber tomar las decisiones correctas. Y hay veces que se equivoca uno una y otra vez, y a veces tiene uno que llegar al Eterno y pedir perdón porque no se tomaron, no se evaluaron, no se pesaron, no hay una evaluación correcta de las decisiones o de las circunstancias para tomar las decisiones adecuadas, y eso nos lleva a equivocar nuestras decisiones y después a lamentarnos y a llorar muchas veces, porque ciertamente la devastación que trae las equivocaciones nos lleva precisamente a lamentarnos y a gran tristeza cuando hay sensibilidad en el corazón, cuando hay sensibilidad de saber y entender que fracasamos o que fallamos al Eterno en nuestras decisiones. Hay decisiones muy sencillas que tomamos, por ejemplo, qué como, y hay decisiones muy fuertes que tomamos entre la vida y la muerte. Hay decisiones grandes, y por eso es que tiene uno que aprender a decidir correctamente. Y Rab Shaul en esta exhortación precisamente hace entender a los efesios de la circunstancia en que deben de vivir. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos mismos hacen en secreto. Es decir, cuando una persona no vive bien, las tinieblas son las tinieblas, y las tinieblas siempre van a obrar el mal. Y entonces dice Rab Shaul que una de las cosas es precisamente mantenernos en la luz. Dice, mas todas las cosas sucias, cuando las reprendemos, son descubiertas por la luz. E inmediatamente estamos haciendo la diferencia. ¿Y quién puede hacer la diferencia? El que anda en la luz. Si no andas en la luz, no puedes hacer la diferencia. Y todo lo que es descubierto lo hace por la luz, porque por esto es que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Mashiach. En otras palabras, ciertamente el Eterno, quien es bendito, nos activa, nos despierta a través de su Torah y nos alumbra para que nosotros hagamos ese cambio. Y ese cambio produce que nosotros nos levantemos de los muertos. Y si ahora somos vivos, tenemos que actuar como vivos, vivir como vivos, pensar como vivos, decidir como vivos, porque la realidad es esa. Debemos de vivir como hombres y mujeres que viven ahora, porque el Eterno nos ha dado vida. Y dice, por lo tanto, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, sacando el máximo de provecho al tiempo, porque los días son malos. Es decir, no podemos andar equivocándonos y volviendo a hacer la tarea de ayer. No, tenemos que ir avanzando porque los días son malos. Tenemos que seguir prosperando en nuestras vidas y seguir evaluándonos de tal manera que no nos equivoquemos, sopesando nuestras decisiones para que no nos lamentemos y para que no tengamos que volver a hacer la tarea o se nos tenga que repetir la instrucción de una manera práctica en las pruebas que el Eterno muchas veces pone en nuestra vida, en nuestro caminar. Y cuando la gente en un determinado momento no la pasa, ¿qué creen? Se la repite. Y entonces eso es algo que uno debe entender. No estamos para estar desperdiciando el tiempo, sino para seguir y avanzar cada día en nuestro caminar, en el conocimiento de la luz y en el vivir de esa luz, de ese conocimiento que el Eterno nos ha dado. Mis amados, necesitamos evaluar mucho nuestra vida, pero también necesitamos evaluarlo de la manera correcta a fin de que no nos equivoquemos. Mucha gente se equivoca, todavía nosotros nos equivocamos y es de lamentarse. Por eso es que es importante que la luz que nos ha alumbrado y que nos ha dado la vida
sea la fortaleza de nuestra vida y el conocimiento que emana de Él para vivir de una manera diferente y tomar las decisiones que son correctas y no equivocarnos. Y esto es lo más importante. Bueno, pues que el Eterno te dé un magnífico Shabbat y que albergues cosas hermosas y preciosas en este Shabbat y que el Eterno te dé una bendición muy grande. Que así sea la voluntad del Eterno. Shalom, shalom.